Hemos llegado al último tramo de la reflexión que estuvimos haciendo a lo largo de 9 semanas sobre la carta primera del apóstol Juan. El último capítulo, capítulo 5, 1 al 20, puede enfocarse de muy distintas maneras, pero una de las características que tiene el capítulo es que aparece no menos de 4 veces en él el término sabemos. Saber es mucho más que conocer. Saber es una experiencia no solo vivencial, sino también racional o intelectual. El tema de la carta es la comunión con Dios, y esta comunión con Dios trae unas consecuencias precisas que se convierten en una vida victoriosa. Este pasaje lo podemos dividir en 5 partes. Primeramente, el amor a los hermanos, versículos 1 al 3. Luego, una referencia a la vida victoriosa en general, versículos 4 y 5. La permanencia en la verdad, versículos 6 al 12. La seguridad de salvación, en el versículo 13. La confianza en la oración, 14 al 17, y la victoria sobre el pecado, 18 al 21. Tomemos primeramente, y vamos leyendo el texto a medida que lo comentamos, tomemos primeramente la relación de amor con los hermanos. Comienza Juan y escribe de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La consecuencia de la relación con Dios y la comunión con Él se manifiesta en que, como Él es amor, nosotros amamos por vinculación con Él, porque la vida suya se reproduce por el Espíritu en nosotros. El verdadero cristiano tiene una experiencia de lo que es realmente la fe en Cristo. En ese versículo primero, todo el que cree que Jesús es el Cristo. Cuando tú crees, cuando has depositado tu fe en el Señor y Salvador, lo aceptas, lo recibes como Señor, como Cristo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, que nos impulsa a este reconocimiento. No es una aceptación intelectual del señorío, sino la rendición incondicional a ese señorío. La consecuencia de la fe es que quien cree en el Hijo de Dios es nacido de Dios. El versículo tiene mucha importancia porque la salvación no es un cambio intelectual, sino un nuevo nacimiento, que solo Dios, que salva, también genera. Por tanto, quien nace de Dios también es engendrado por Él para ser hijo suyo. De esta manera lo menciona Juan en el Evangelio capítulo 1 y versículo 12, en donde dice que todo el que ha creído en el Hijo, el que lo ha recibido como Salvador, le ha sido dado autoridad, potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. El agente ejecutor del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. El amor al Padre genera, por tanto, amor a quienes son sus hijos, y estos son nuestros hermanos en la fe. No importa cómo se llamen, ni estén en la organización eclesial que sea. Cualquier persona que ha nacido de nuevo es mi hermano en Cristo Jesús. El versículo 2 es un texto tal vez un tanto complejo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Tal vez lo diríamos de una forma distinta. Nosotros cuando amamos a Dios, amamos a los que son sus hijos. Pero aquí lo invierte Juan. El amor auténtico
cuando amamos a los hijos de Dios es que estamos amando a Dios, en quienes están en Cristo los que son sus hijos. El amor a los hermanos es evidencia visible del amor a Dios. Por tanto, el amor a Dios es real cuando amamos a los que son sus hijos. Podemos preguntarnos, ¿cómo sé yo que amo a Dios? Ya lo contestó antes el apóstol. Nosotros sabemos que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Y cuando no amamos a los hermanos, no somos hijos de Dios y estamos en muerte espiritual. Nuevamente se reafirma aquí que no hay amor sin obediencia. Amamos a Dios, dice el texto, y guardamos sus mandamientos. Así lo dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y de nuevo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Juan 14:15, Evangelio, Juan 14:15, 21, 23 y 24. La obediencia a los mandamientos indica permanencia en el amor, y la manifestación cierta de eso está en el versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La realidad del amor de Dios en nosotros es que guardamos sus mandamientos porque le amamos a Él. De otro modo, el amor se manifiesta en obediencia. A veces decimos que en el Nuevo Testamento no hay mandamientos como en el Antiguo Testamento. Es un error tremendo, porque en el Nuevo Testamento está el mandamiento del amor, que comprende, cumple y realiza todos los otros mandamientos. Por tanto, los mandamientos que Dios nos pone no son gravosos, especialmente porque el primero que ha cumplido el mandamiento del amor que demanda aquí fue él mismo. El Padre ha dado al Hijo, el Hijo se ha entregado por amor de nosotros, el Espíritu Santo genera en ti y en mí el amor de Dios para que podamos amar en esa dimensión. En segundo lugar, Juan habla de la vida victoriosa y aparece en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence porque Jesús ha vencido al mundo. Y en Juan, Evangelio, capítulo 16, versículo 33, donde Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, añade, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al mundo no se le puede vencer por esfuerzo personal. No podemos escapar del mundo. Por una razón, porque somos ciudadanos del mundo. No podemos obtener una victoria sobre el pecado que a veces el mundo maneja, porque la vieja naturaleza está en nosotros. Nosotros somos vencedores porque Cristo derrotó el sistema y ha establecido el sistema de victoria. La victoria para el creyente consiste en una vinculación con Cristo que ha vencido al mundo. Y la Biblia enseña que nosotros en esa relación somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol abarca la permanencia en la verdad, versículos 6 al 12. Este párrafo de la epístola tiene un cierto problema en cuanto a interpretación, porque en el versículo 7, esa parte que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esa parte central que comienza con la expresión en el cielo y termina con la expresión y la sangre, no está en los manuscritos más seguros, de modo que el versículo se leería de esta manera, porque tres son los que dan testimonio, y estos tres concuerdan. La primera parte o este testimonio está enlazado con el versículo 6. Este es Jesucristo,
el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El que es el vencedor del mundo es Jesucristo. Y Juan dice que vino mediante agua y sangre. El apóstol Pablo lo enseña de otra manera en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. El agua aquí se refiere al bautismo y la sangre a la obra de la cruz. En el bautismo de Cristo, el Padre testificó su condición de hijo y proclamó para que fuese oído: «Este es mi Hijo amado». No es que vino por agua en el sentido general de la palabra o de algún ritual especial. No es que es hijo porque se bautizó por Juan. Ni el bautismo tiene que ver ni afecta en nada al ministerio que Cristo tenía en la tierra. Simplemente el Padre testifica su condición de hijos en el bautismo. Y luego, en la sangre, en relación con la muerte que manifestó en la consumación de la obra redentora. Así, de esta manera, como Hijo de Dios y como Salvador, nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Y dice el apóstol que la seguridad de salvación viene precisamente de este testimonio especial. El que cree en el Hijo, versículo 10, tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahora nota esto. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La tenemos nosotros, pero está en el Hijo. El apóstol Juan en el Evangelio dice que en él estaba la vida. Cuando hablamos, y en el programa lo hemos mencionado en más de una ocasión, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de una absoluta imposibilidad para el hombre, porque el hombre es temporal y la vida que Cristo promete es eterna. El único que tiene vida eterna es Dios. Pero cuando nosotros creemos, Dios nos une vitalmente a su Hijo, y por medio del Hijo tenemos vida eterna que está en Él. Y añade en el versículo 12 la certeza y la seguridad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora observa esto. La vida no se alcanza, no se obtiene por estar cerca del Hijo. La vida eterna no se alcanza por creer intelectualmente en el Hijo. La vida eterna se alcanza cuando realmente deposita el hombre la fe en el Salvador. Y el Espíritu Santo toma a esa persona muerta en delitos y pecados y lo une vitalmente a Cristo. Por eso, en la cuarta división del capítulo, en el versículo 13, está la seguridad de salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre es sinónimo de persona. Creéis en la persona del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La seguridad de salvación es manifiesta en el versículo. ¿Creéis en Cristo? Tenéis vida eterna. Creer en Cristo y tener vida eterna es un don de la gracia que no puede desaparecer. Hay muchos que están enseñando y enseñan hasta la saciedad de que la vida eterna, la salvación, puede perderse. Pero lo que nos dice Juan es que quien cree tiene vida eterna. Por tanto, ha pasado de muerte a vida. No entra en condenación. Puede decir, como dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos a veces la tentación de tomar textos fuera de contextos y retorcerlos para que afirmen aquella que es nuestra posición teológica. Permíteme decir con toda
firmeza que quien tiene al Hijo tiene vida eterna. Y Cristo dice, no perecerá jamás, ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. El quinto punto está en la confianza en la oración. Por eso yo pienso que esta primera carta de Juan es como un sermón de un pastor a una iglesia. Va hablando de temas que tienen que ver con el comportamiento y con la vida cotidiana. Y los versículos 14 al 16 establecen la guía para la oración. La confianza que tenemos es esta, versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nota esto. Las oraciones que son respondidas son aquellas que concuerdan con la voluntad de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tú no sabes. Tú estás orando por algo que crees en tu intimidad personalmente, ¿qué es lo que Dios debiera hacer para atender a lo que tú estás pidiéndole? Pero no siempre lo que tú pides es conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo hace una labor especial y la labor que Él hace es clamar con gemidos indecibles, que significa literalmente o de una forma figurativa también, que traduce al lenguaje de Dios la oración del creyente para que esta oración concuerde con la voluntad de Dios y sea respondido. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora vienen los sabemos del capítulo. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro, las peticiones que concuerdan con la voluntad de Dios van a ser respondidas. ¿Cuándo? Este es otro problema que los que oramos tenemos. Y es que nosotros queremos que Dios conteste la oración ya. Pero muchas veces el tiempo nuestro de petición para que Dios resuelva aquello que le estamos pidiendo no corresponde al tiempo de Dios. Y a veces va a pasar un tiempo largo en nuestra vida hasta que veamos la oración contestada. Pero la certeza es que sabemos que Él nos oye y sabemos que responde a nuestras peticiones. Y de pronto, una advertencia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. El ejemplo mejor que encuentro para ilustrar el versículo y que lo haga bien comprensible es aquel caso de los divisionarios de Corinto. Habían dividido la iglesia, habían establecido grupos de oposición y de conflicto en la congregación, y Dios había intervenido en ese pecado. Y algunos de aquellos habían muerto. ¿Quieres otro ejemplo? Aquel de Corinto que estaba viviendo maritalmente con la mujer de su padre. Era un pecado cuya disciplina es retirarle la vida, que pierda la vida por ese pecado. Alguien dice, ¿cómo es posible que pierda la vida si Dios es un Dios de gracia? Es Dios de gracia, pero es Dios de justicia. Y Él no puede transigir con pecados que traigan como consecuencia la rotura, el menosprecio, el menoscabo de su testimonio y también el problema que puede llegar a disolver por esa razón una iglesia local. Juan dice, hay pecados que no conducen a muerte. Pidamos por ellos y Dios responderá, le dará vida. Pero dice, pero esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Oración de intercesión. Pero añade, hay pecado de muerte, ya lo he mencionado, por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la muerte de la persona. Y no puede ser sustituido el propósito y la voluntad de Dios. Bueno, si yo pido a Dios que perdone la vida de esa persona, aunque el pecado sea muy grande, Dios es misericordioso. Permíteme que vuelva a recordarte que las perfecciones de Dios son idénticas e infinitas,
que Dios no es más misericordioso que justo, y Dios actúa conforme a su disposición soberana. El que ha cometido un pecado de muerte o a muerte, no se pida por él, porque no tiene respuesta a esa petición. Y termina el versículo 17 diciendo que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, todos los pecados son injusticia, porque quebrantan la voluntad de Dios. La justicia de Dios se manifiesta así. Dios es amor. Ahora, amaos unos a los otros. Cuando nos amamos entrañablemente entre nosotros, no hay problemas y dificultades entre hermanos, humanamente hablando, que no sean resueltos. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo, cerrando la carta a los filipenses, habla de aquellas dos mujeres, Evodia y Síntique, y dice que sean de un mismo sentir en el Señor, están enemistadas porque no están viviendo a Cristo, porque el amor de Cristo no está en ellas. Y la gran victoria de la vida cristiana es esta, que aunque toda injusticia que no concuerda con la ley, por eso es injusticia, es pecado, no todo pecado tiene como disciplina, como sentencia, la pérdida de la vida. Y entramos en el último párrafo, la victoria sobre el pecado, versículos 18 al 21. Nota que aquí hay 3 sabemos. Primero, ¿qué es lo que sabemos? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nota el versículo. No quiere decir que aquel que ha creído y ha nacido de nuevo y tiene vida eterna no peca nunca. El creyente no es impecable, lamentablemente, por una razón, porque la vieja naturaleza no nos ha sido retirada. Es verdad que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, y en la medida en que vivamos en el espíritu tendremos victoria sobre la carne. Pero esto no significa que nunca hagamos pecado. Pero note el verbo. El verbo no es cometer, es decir, lamentablemente un día caemos en pecado y cometemos una acción contraria a la voluntad de Dios. Aquí habla de aquel que practica, que es muy distinto el pecado. Practicar el pecado es utilizarlo de forma personal y satisfactoria. Es imposible que esto se produzca porque el que es engendrado por Dios, Dios por su Espíritu, el Hijo de Dios en su vida y el Padre actúan para que tenga victoria sobre el pecado. En el actual tramo de la salvación, que es la santificación, Dios retira el poder del pecado para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Otros sabemos, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Un tremendo contraste. Mientras nosotros somos de la familia de Dios, el mundo entero está controlado por el maligno. ¿Qué del mundo? Todo. Religión del mundo, costumbres del mundo, política del mundo, las naciones del mundo están controladas por el maligno. ¡Qué bendición tan grande! Mientras que los reinos del mundo son del maligno, nuestro reino no es de este mundo. Hemos sido trasladados por la gracia de Dios del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo, y la victoria sobre el pecado está aquí. Somos hijos de Dios y nuestra vida tiene que ser distinta porque no estamos en el mundo. Perdón, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo y el mundo está bajo el maligno. Versículo 20, tercera referencia. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios trae consecuencias precisas que tienen que ver con una vida victoriosa. Este final de la epístola está presentándonos que sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Por qué? Porque este Hijo de Dios, por revelación del Espíritu primero y por presencia personal después, está capacitándonos para conocerle al verdadero, y este verdadero es el Hijo de Dios Jesucristo. Ahora nota lo que dice a continuación. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los que niegan la deidad de Cristo asocian esta frase al Padre tratando de desvirtuarla para que no pueda ser aplicada al Hijo. Y dice que nosotros estamos en el verdadero Dios, que es también la vida eterna. Jesucristo se presenta aquí como el Dios verdadero. Es decir, Dios es Dios verdadero y único. Y las tres personas divinas que aparecen en este capítulo de una forma muy clara son Dios eterno, Dios único, Dios verdadero. Este verdadero Dios es también la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida. Y el apóstol Juan en la apertura del Evangelio dice, en él estaba la vida. Termina el sermón. Podemos dar gracias a Dios por nuestra posición. Somos llamados a una vida victoriosa al margen del pecado. Y concluye Juan diciéndonos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cómo es esto? Ídolo es, como sabéis muy bien, todo aquello que ocupa el lugar de Dios y al que de alguna forma se le rinde culto. No importa que no te arrodilles delante de él o le cantes alguna canción de tipo espiritual o ores para que él escuche siendo un ídolo. Hay ídolos que son todas las cosas de tu vida y de la mía que ocupan el lugar de Dios. Y aquí nos dice, guardaos de eso, porque cuando tú amas al mundo, no amas a Dios. Son amores incompatibles. Y la epístola de Juan nos llama a conocer que realmente hemos nacido de nuevo por medio de dos elementos. Primero, porque amamos a Dios. Segundo, porque amamos a los hermanos. Oh, queridos amigos y hermanos, que este año permanezca el amor fraternal que traerá como consecuencia que también amemos a Dios.